viene de Mateo 14, del 22 al 33. Si tienen una Biblia en la casa o aquí en la iglesia, pueden abrir a esa página de Mateo 14. Y si no, voy a poner todas las palabras aquí en la pantalla, mientras que vayamos aquí en el sermón. Normalmente cuando yo escribo un sermón, el proceso es algo difícil. Pero lo más difícil es escribir la introducción. Esa parte que debe de como ganchar la atención, ¿verdad? O sea, para que todos estén, me imagino que va a decir, entonces que les interese mucho una pregunta muy concreta en la cual pueden pensar un poco más. Wow, nunca lo he pensado así. Y la introducción es algo complicada porque hay mucha presión para mí. Si los pierdo en los primeros 30 segundos, son 15 minutos más, ¿verdad? Entonces voy a sufrir. Tengo que hacer la introducción algo concreto o buena para que pongan la atención a la palabra de Dios. Pero hoy, la introducción no me costó. Porque hoy vamos a hablar de tormentas. Y yo viendo aquí este año 2020, creo que hemos visto suficientes tormentas de la vida, ¿verdad? Piensen, si lo pueden hacer hasta enero de este mismo año, de 2020, hasta enero, ¿cuáles cosas te preocupaban a ti en enero? Si se acuerdan, estábamos apenas escuchando de un virus en la China, ¿verdad? Que, pero está en China, está en la China. Ya entonces nos tocó febrero. Luego en marzo ya no pegó el virus, ¿verdad? Hasta el 15 de marzo fue la última vez que nos congregamos aquí. Ya como varios meses, como 3 meses estuvimos afuera, totalmente. Entonces en marzo nos pegó el virus. Ya 2 meses sin trabajo, sin ingreso, buscando comida, cómo vamos a pagar la renta, preocupación, las escuelas cerradas, aislados, ¿verdad? Una depresión por estar aislado de lo demás. Y luego nos chocó el evento, que realmente es algo que ha pasado muchos años aquí en nuestro país, desafortunadamente, la injusticia con la muerte de George Floyd, ¿se acuerdan? Y ahí se explotó el país en un caos hasta la fecha. Entonces estamos en las escuelas entre mundos, las noticias, la política, el virus, violencia, estamos en muchas tormentas. Y es por eso que no tuve que pensar muy duro en cómo voy a escribir una introducción, porque ya la estamos viviendo, ¿verdad? Y aquí está el punto de Jesús. Reconociendo las tormentas de nuestras vidas. A veces pensamos, ¿cómo voy a sobrevivir a salir de esto? ¿Verdad? ¿Cómo puedo salir del virus algún día? ¿Cómo puedo ir a la escuela en una semana, ¿verdad? Sin tener que preocuparme por mi salud. Y pensamos, bueno, ¿cómo vamos a salir de la maldad y entrar en la bondad finalmente? Pero Jesús nos va a dar uno que es mejor. ¿Cómo podemos vivir una vida llena y de paz y una vida nueva adentro de la tormenta? En el ahora, no en el futuro, pero ya. Esto nos va a enseñar, primero Dios, primero su voluntad, mediante su palabra de hoy, de esta historia de Pedro y Jesús caminando sobre el agua. Yo voy a leer esta historia en 3 secciones, y en cada sección lo vamos a pensar un poco más profundo. Vamos a empezar, así empieza la historia de Pedro y Jesús caminando sobre el agua. Hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo.
y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. ¿Con qué dos palabras empieza esta historia? Dice enseguida o inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó inmediatamente antes de esto? ¿Se acuerdan de esta historia en Mateo? Muy famosa. Es cuando Jesús alimentó a los 5,000 con pescado y con pan. Entonces, piensen en esto bien. Los discípulos eran testigos de Jesús amando a gente que de un punto de vista terrenal no la conocía a él, ni realmente ellos conocían a él tampoco. Pero todavía los amó tanto que les dio su palabra y les dio hasta comida. Los discípulos lo vieron a Jesús predicando con amor y alimentando de amor hasta que hubo 12 canastas de sobra. Los discípulos eran testigos de ese evento, de Jesús rompiendo las reglas de la naturaleza. Y inmediatamente después de eso, Jesús subió a la montaña a orar y ellos bajaron al mar a ir en su barca. Y enseguida, ¿qué pasa? Inmediatamente, ¿qué pasa? La barca empieza, las olas empiezan, el viento empieza, y ellos se preocupan hasta que la última palabra de esta historia que dice, ellos están gritando de miedo. Van de pura confianza en el Señor, ¿verdad? Están viendo al Señor alimentando por un milagro a los 5,000. Pura confianza. Él es mi rey, ¿verdad? 2 horas después, es puro miedo. ¿Por qué? Su vista no está enfocada en su Señor, sino para nosotros es muy fácil ver a los discípulos, a los 12, y decir, bueno, ¿cómo pueden desconfiar en Dios? Ni 2 horas atrás estaban viendo a Él rompiendo las reglas de la naturaleza, salvando a la gente de su hambre, y ven unas pequeñas olas y están pensando, ¡ay, que vamos a morir! Se han olvidado, Señor. Pausemos y reflejamos en nuestros corazones. Porque yo voy a adivinar que todos nosotros pensamos igual que ellos. Hasta hoy, hace rato, inmediatamente antes de esto, estábamos cantando, Señor, Señor, me amaste, Señor, mi Señor, soy un vaso nuevo. Pero ahora tal vez estemos pensando, es que tengo este bill que pagar, ¿verdad? Ay, mis niños en la escuela, estoy nervioso. Ay, esto y el otro y el otro y el otro. Preocupados, ¿sí? Y nos toca muy, 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 muy inmediatamente después un miedo. Nosotros somos igual que ellos, vamos de pura fe y confianza y cántico y oración y escuchando su palabra, su promesa, y vamos al miedo al minuto después. Escuchamos sus promesas de que Él va a estar con nosotros todos los días de la vida, de que no nos va a dejar a un pie resbalar, de que si estamos cansados y agobiados, que vayamos a Él en oración y Él nos dará descanso, de que está preparando una mansión en el cielo por nosotros, cada uno de nosotros, ahora mismo. Ay, escuchamos esas promesas y el perdón y la palabra y si me siento una paz y salimos de aquí,
y a la vida normal, ¿verdad? Miedo, miedo. Cada cosa me da miedo. Es un miedo constante. Entonces, ¿qué resulta realmente de una vida de falta de fe? Y lo que resulta es que nos enfocamos menos en Cristo y más en las olas. Y eso nos guía a una vida de muerte y muerte eterna en lugar de una vida eterna. Se puede relacionar con mis palabras. No eres el único. Te invito a ti a acompañarme a mí, a Cristo Jesús. Vamos a escuchar cómo Jesús mismo contesta a ellos en el medio de su miedo. Así dice el Señor. Le contesta Jesús: tengan miedo. Sean valientes. Soy yo. No tengan miedo. ¿Reconocen lo que Jesús está haciendo? Aún antes de decir una palabra, ¿qué hace? Con sus 2 pies se acerca a ellos, ¿verdad? ¿A poco Jesús se queda ahí en la montaña sabiendo que sus discípulos están desesperados y dice, pues que tengan más fe? Ya cuando estén listos me van a venir a mí. No. Él baja la montaña, cruza el mar y va en su barca, en medio de su miedo. Y eso es importante porque a veces pensamos, bueno, yo me siento culpable, ¿verdad? Tengo que limpiar mi vida un poco más y después voy a llegar a Dios. O estoy en esta situación en mi vida que estoy muy preocupado por cualquier cosa. Ya cuando arreglo esta parte de mi vida voy a tomar más tiempo para Dios. Jesús no funciona así. Jesús no nos espera a nosotros. Él viene. Y viene no entrando así de 2 pies aquí en las bancas de la iglesia. Él viene a nosotros mediante su palabra, ¿verdad? Y hoy viene a nosotros con esta palabra. Sean valientes. Tengan ánimo. Soy yo. No tengan miedo. ¿Cómo podemos, en medio de la tormenta, cómo podemos tomar consuelo de estas palabras de Cristo? Creo que la primera aplicación importante es esto. Hay pecado en nuestras vidas. Hay tentación. Caemos en la tentación, aunque no quisiéramos, y pecamos contra Dios y pensamos, ya, Dios se me va a dejar. Pero Cristo viene a nosotros, muere por nosotros, se resucita por nosotros y nos da su propia vida. Nos cubre de togas de justicia. Nos da su perfección para que cuando Dios nos ve a nosotros, no ve el pecado, la suciedad, nos ve como gente limpia, perfecta, como Cristo. Eso ya ha hecho Cristo. Nos ha limpiado del pecado, la preocupación, la duda, se nos ha quitado totalmente. Eso lo hace. Y la segunda aplicación, si el Dios del universo ya nos envió a Cristo Jesús a morir por nosotros, a quitar de nosotros todo el pecado, a darnos vida a nosotros que no merecemos nada de Cristo. Si Él ya ha hecho eso, si rompe las reglas de su propia naturaleza, ¿qué nos puede botar? ¿Cuál ola, cuál pedacito de viento nos puede matar? ¿Se acuerdan del domingo pasado que leímos aquí en Romanos 8? Cuando Pablo nos hizo la pregunta, ¿qué nos puede separar, verdad, de Cristo?
Y él escribió esto en versículo 38 del capítulo 8. Dijo esto: pues yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación nos puede separar del amor de Dios que encontramos en Cristo el Señor. Si tenemos un Dios así, uno que camina sobre el agua, que se preocupa por ti tanto que ha venido a ti en tu tormenta, ¿qué nos puede matar? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Ya ven cómo Cristo nos da ese valor. Nos sopla la vida. Por eso nos pueden decir, sean valientes, porque el ancla es Él. Sean valientes. Soy yo, Cristo. Y por eso no tengan miedo. El miedo a Dios, el valor sí. Y mi Cristo viene a mí y me ha salvado. La historia no termina ahí, ¿verdad? Porque si se acuerdan de esta historia, Pedro tiene que caminar sobre el agua. Entonces vamos a terminar el sermón con esta parte de Pedro caminando sobre el agua. A ver, ¿qué es la lección para nosotros? ¿Cómo entramos en este mundo entonces? Así dice el Señor, o dice Pedro, perdón. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Antes de terminar este sermón, tengo que decir que Jesús no está diciéndoles que vayamos al río de Detroit y empezamos a caminar, ¿verdad? No salgan de una barca pensando que Jesús te va a sostener sobre el agua. Eso no es la aplicación, no escucharon eso aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la aplicación para nosotros hoy en día? Saliendo a la tormenta, a las olas, al agua de nuestras vidas, la tentación, ¿verdad? La maldad, el miedo ahí en el mundo. Yo veo dos aplicaciones para terminar. La primera es esta. Sabiendo quién te llama, que es el Señor que te ha perdonado y salvado y rescatado, salte de la barca. La barca es cualquier cosa que has construido en tu vida para salvarte a ti mismo, para protegerte a ti mismo de las olas. Por ejemplo, si estás pensando, bueno, tengo que hacer esto, pagar esto, voy a trabajar más, ya voy más tarde, pero ya, entonces estás con billetes, estás construyendo tu barca, ¿verdad? ¿Cuál es la barca que estás construyendo para protegerte de este mundo, de estas olas de la vida? Y si no has visto, vas a ver qué pasa con esas barcas. ¿Qué pasó con su barca? No los iba a salvar. Por eso salte de tu barca hacia Cristo Jesús, quien te llama. Así podemos avanzar, entrar en el mundo sin miedo, sino con valor, siendo valiente, escuchando, siguiéndolo a Él con vida, aún dentro de las tormentas. Pero nos da una lección más y viene en el último versículo de esta sección, dice esto: y los que estaban en la barca, los discípulos, lo adoraron a Cristo, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro salió de la barca, ¿verdad? Confió en Cristo.
dudó, pero confió en Cristo y Cristo lo salvó. Los demás en la barca que hayan visto a Cristo Jesús caminando sobre el agua, lo han visto rescatando a Pedro, lo han visto ahora subiendo a la barca otra vez, sus bocas abiertas. ¡Wow! ¿Y qué hace? ¿Cómo reacciona? Cuando su boca se baja, ¿qué hace? Adoran. Adoran a Cristo. Es lo único que pueden hacer. Pueden decir, wow, Jesús, qué bueno. Eres como un mágico. Aquí son $5 para ti, Señor. ¿Cómo le van a pagar al Rey de Reyes? Sencillamente adoran a Cristo. Se dan cuenta de que no traen nada en su mano. Simplemente a su cruz se aferran. Y adoran. Ponen a Cristo como el único en su propia categoría, ¿verdad? Por eso no podemos parar de adorar. Todos los días, ¿verdad? Ni un domingo en Facebook o aquí en la iglesia, no podemos dejar de adorar porque sin adorar, eso es parte de la vida. Y no solamente una cosa que hacemos los domingos, ¿verdad? Aquí adoramos y cantamos y oramos y escuchamos su palabra y el evangelio va sobre nosotros y wow, que el perdón. Y salimos de aquí y vivimos como gente con miedo todos los 6 días de la semana. No, pues seguimos adorando. Todos los días, Señor, tú eres el único. Señor, te doy gracias a ti. Señor, yo te doy la alabanza. Y el domingo virtualmente, en Facebook, aquí en persona, podemos compartir con los demás, ¿verdad? Esa misma adoración, apoyándonos, animándonos a seguir con los ojos fijados en Cristo Jesús y no en la siguiente ola. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la última cosa que voy a decir es lo que dijo Jesús. Por eso, sean valientes en este mundo. Cristo está con todos nosotros. Por eso, no tengan miedo. Que Cristo Jesús siempre les dé esa confianza y ese valor para seguir con fe en Él. Amén. Adoramos, orando. Señor nuestro Dios, te damos gracias hoy día porque nos has dado a Cristo Jesús, tu único Hijo. Lo vemos ahí caminando sobre el agua con Pedro y sabemos que Él es nuestro Rey. Sabemos que Él ha venido a este mundo, a nosotros, para entregar su propia vida para nosotros. Y Señor, fallamos. Vemos las olas en la vida, el viento, nos dudamos, tenemos miedo, nos olvidamos de ti, Señor. Por causa de tu Hijo Jesucristo, perdónanos. Y fijamos nuestros ojos en Él, de nuevo, todos los días, para que lo sigamos adorando con el corazón y con la boca, hasta que lo veamos en el cielo. Amén.